Son las 5:30 y escuchas Radio Libertad. Es hora de hablar de salud. Bienvenidos a La Voz de la Salud, con la doctora Rojo, fundadora del Centro de Investigación INMOA, y con un servidor, Roberto Rodríguez. Te acercamos la medicina. Escucha La Voz de la Salud con la doctora Rojo. Recientemente desde Latinoamérica, creo que ha estado por México, pues en un congreso, bueno, pues dando pues todo lo que ella sabe, pues dando esas masterclass que ella hace. ¿Cómo estás? Pues muy bien, Roberto, encantada de estar de vuelta. Tengo que decirte que Radio Libertad se ha hecho súper famosa en México. ¿Qué me dices? Sí, porque la verdad es que tuvimos un poco de revuelo, porque como yo me tenía que ir a hacer el programa en un sitio que no hubiese ruido. Contigo por teléfono. Claro, pues entonces, pero ¿y qué tiene que hacer la doctora? Dice, no, que sea en la radio, ¿pero en qué radio? Y entonces estaban todos buscando para escucharme. Vamos, que ahora si un día para México y digo, soy el del programa. Eso es, ya te conozco. Tengo que firmar autógrafos. Seguro. ¿Qué tal ha ido por ahí? ¿Bien? Pues muy bien, la verdad es que ha sido un congreso con un nivel altísimo. La verdad es que cuando uno va a Latinoamérica, ¿no?, piensa que a lo mejor pues no hay tantos medios, y es cierto que no los hay, pero también es cierto que hay centros increíbles y personas profesionales impresionantes, y nos hemos vuelto, todos íbamos un grupo de 6 médicos españoles, nos hemos vuelto maravillados, y además con un espíritu muy constructivo de colaborar, porque se sienten como muy españoles, ¿no?, y nosotros también empatizamos muy bien con ellos, y ha sido súper gratificante, muy bueno. Al final, ¿qué temas han abordado en el congreso? Pues era un congreso de radiocirugía, que es esto que nos ha contado el doctor Salabanda, que él tiene el Instituto de Radiocirugía Avanzada aquí en Madrid, que acaban de inaugurar con la tecnología del ZAP, que voy a contar por los que no nos hayan escuchado, que es una tecnología que es única en España, que solo hay 10 en el mundo, y que permite tratar los tumores de una manera muy localizada, sobre todo a nivel cerebral, sin apenas dañar el tejido sano. Y era un congreso muy centrado en eso. Imagínate que estamos tratando pacientes con a lo mejor 20 metástasis a nivel del cerebro, radiamos esos 20 puntitos, pero sin efectos secundarios para el paciente y con supervivencias de años, que cuando uno le dice, tenemos metástasis cerebrales, dice, pero y ahora ya, pues mi vida se acaba, ¿no? Además, yo fui a hablar de la hipertermia y la oncotermia que hacemos en INMOA, que la verdad es que estamos teniendo mucho éxito, y de hecho tengo peticiones de medio Latinoamérica para que pongamos unidades allí, así que... O sea, que te veo haciendo el programa más veces desaparecido ahora por teléfono, ¿no? Sí, dentro de poco me voy a Kazajistán también, Viena, un sitio más. ¿Qué me dices? ¿En Kazajistán? Pues sí, qué bueno, estuve yo precisamente la semana pasada reunido con el embajador. Sí. El nuevo embajador de Kazajistán. Qué bueno, pues nada, te tengo que decir ya con antelación para que con tus contactos no ya nos pongamos en común, pero sí, la verdad es que difundiendo lo que hacemos mucho y para poder llegar a más personas y ayudar a más gente. Bueno, la primera vez que viniste al estudio, ya hace un año largo, viniste con el cocinero Pablo Balbona y hablasteis de un libro que habíais sacado y tal. Cuéntame. Creo que me has traído hoy al chef. He vuelto a traerle por aclamación popular, porque claro, la gente pues me ha dicho, dice, a ver, está muy bien todo esto que contáis de la parte de la prevención, que voy a repetir, porque una de las cosas que me he propuesto a través de este maravilloso espacio en la radio es traer a grandes profesionales que cuenten grandes cosas, pero también concienciar a la sociedad de que el cáncer se puede prevenir. Porque este es un mensaje que tú mismo decías, pero esto es muy desconocido, ¿no? Y efectivamente, de hecho, recientemente la Sociedad Española de Oncología Médica ha publicado un informe donde dice que un 40% de los cánceres son prevenibles con un cambio en los hábitos de vida, sobre todo la alimentación, el tabaco, el alcohol, por supuesto, el estrés, la falta de ejercicio físico, son cosas muy importantes, ¿no? Entonces es muy importante recordar que una alimentación adecuada tiene que ser una dieta muy rica en antioxidantes. Los antioxidantes, que la gente me dice, ¿pero eso qué es, no? Pues los antioxidantes
pues pueden ser las nueces, las almendras, los frutos secos en general, el aceite de oliva virgen extra, el aguacate, todo eso es bueno, todo eso es lo bueno, lo que podemos tomar. Gran noticia, porque a mí me gusta mucho y siempre he creído que engorda mucho las almendras. Engordan. Entonces es muy bueno como antioxidante, medida, ¿no? Pero tienes que tomarlo eso en su justa medida o compensarlo con ejercicio físico, por ejemplo, porque el problema es que cada vez tenemos una vida más sedentaria, porque antes pues la gente hacía mucho más trabajo físico, trabajaba el campo, pero ahora mismo todos nos pasamos el tiempo sentado. A mí me dice mucha gente, pero si tú no paras, digo, sí, no paro de estar sentada, porque yo me voy a un sitio de viaje, estoy sentada, sigo sentada. Sí, entonces es muy importante, ¿no? Entonces es muy importante también, que esto lo hemos dicho más veces, las proteínas, que son una fuente muy importante para nuestro músculo, que además los tumores le roban la glucosa al músculo, y si el músculo está fuerte al tumor le cuesta más. Y dentro de las proteínas el pescado azul es un antioxidante muy potente. Por supuesto, las frutas y verduras es muy importante, evitar los azúcares añadidos, porque eso genera picos de glucosa que generan picos de insulina, y la insulina es una hormona que estimula el crecimiento de las células. Cuando dices azúcares añadidos, ¿a qué te refieres? Pues al azúcar que le echamos al café, por ejemplo, la bolsita de azúcar que añadimos a las cosas, o si nos comemos un pastel, pues el azúcar que lleva el pastel, no la fructosa del alimento, porque hay gente que, por ejemplo, me dice, no, yo he dejado las frutas, porque claro, tiene mucha azúcar. Dice, no, o sea, la fruta también tiene fibra que compensa ese azúcar, y de hecho lo que tenemos que evitar son los picos de glucosa. Por ejemplo, el otro día desmontábamos mitos, ¿no? El zumo de naranja no es sano, y nos lo han dado. Eso también nos lo apuntamos. Ya cada vez que veo en el mercado el bote del zumo, digo, ya está. Esto es. Voy a poner en un adulto. Claro, y nuestras madres nos lo han dado desde pequeña, y además han dicho, tómatelo muy rápido que se van las vitaminas, ¿no? Verdad, era como el estrés ¿no? Pues en realidad el zumo de naranja, al hacerle el zumo, le quitamos la fibra, y entonces eso hace que tenga mucha concentración de azúcar, que genere picos de glucosa, que aumenta la insulina y estimula el crecimiento de las células malignas. Es bueno comerse la naranja, pero no tomarse el zumo, ¿no? Con lo cual tenemos que evitar todo este tipo de cosas. Pero luego otra parte muy importante es cómo cocinamos los alimentos, porque los alimentos pueden ser muy sanos y los podemos destrozar y convertirnos en algo totalmente no recomendable, ¿no? Y ahí en el libro, pues Pablo, hacemos la verdad es que yo creo que un gran equipo que nunca habíamos pensado, y yo nunca había pensado en colaborar con un chef en un libro de nada de nutrición, la verdad, pero porque no sabe la teoría, ¿no?, de los alimentos, de lo que hay que comer, de lo que no hay que comer, y un chef sabe la manera de poder cocinar eso. Al principio teníamos que ponernos como de acuerdo, ¿no? Decir, pues yo lo puedo hacer así. Digo, no, pero tú eso no se lo puedes poner. Y dice la doctora, como dice él siempre, los médicos sois los que le quitáis a los pacientes lo que más nos gusta, o sea, siempre. Bueno, es que hay una máxima, es porque todo lo bueno es malo. Es malo, efectivamente. Efectivamente, o sea, claro. El día que alguien haga algo extraordinariamente bueno, que se encima adelgace y que te quite todos los problemas, será, vamos, la bomba. Claro, la verdad es que sí. Entonces, bueno, yo tuve la fortuna de poder colaborar con Pablo. Pablo, pues, es un chef muy reconocido a nivel nacional, que además sabe todos los trucos, y además tengo que decir que yo, que no soy muy experta en la cocina, es fácil de hacer lo que él plantea. O sea, no es una receta que diga, pero esto es para un superchef, ¿no? Sino que son recetas muy apetecibles a la vista, porque también es verdad que hay que quitar esa idea de que comer sano es comer la patata cocida con la judía allí aburrida en el plato, aquel que no le apetece a nadie. Sí, esa judía verde. Eso es, porque claro, si uno ya no tiene mucha gana de comer porque no se encuentra bien, y encima le ponen aquel plato, pues dices que ya directamente no como nada, ¿no? Entonces es importante saber que esto va diferente. Entonces mucha gente me decía, oye, pero en la radio contar también cómo hay que cocinar, qué es lo que hay que hacer. Digo, bueno, pues volvemos a invitar a Pablo, que Pablo nos lo cuente, ¿no? Así que, bueno, le doy yo la bienvenida. Buenas tardes, Pablo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nada, un placer, y de hecho estamos trabajando ya en otro libro. A mí tengo que decir que me tienen un poco loca, porque la verdad es que no paramos, y Pablo está estudiando cada vez más desde que ha descubierto, ¿no?, el poder terapéutico de los alimentos. Pues sí, la verdad es que sorprendentemente para mí nunca había investigado en la faceta de una cocina saludable o de unos métodos de cocinado que se ajusten a unos hábitos saludables. Y desde luego, desde que colaboramos juntos, jamás había pensado en que comer mal era peor que fumar.
a efectos oncológicos y que nuestros hábitos de vida y nuestra alimentación influyen de una manera tan directa en nuestra salud. Sí, la verdad es que otra de las cosas que Pablo me decía, ya está ahí los médicos, por ejemplo, las barbacoas. Las barbacoas son fatales porque al final ese método de cocinado... También la barbacoa es mala. Creo que vas a decir, las barbacoas debemos de utilizarlas más, pues tampoco. Son buenas para el alma, pero no son buenas para el cuerpo, ¿no? Nuestros ancestros una vez hicieron algo en una piedra y dijeron, oye, esto está muy bueno. Pues no, ahí fue el primer paso hacia lo que estamos ahora viendo. Sí. Como comentaba antes la doctora, parece que todo lo bueno está prohibido, ¿no? No lo podemos hacer, pero verdaderamente creo que nuestra filosofía de trabajo incide mucho que aunque tengamos que hacer una comida saludable, no tiene por qué ser aburrida o no tiene por qué ser insulsa o no saber bien. Entonces ahí mi trabajo es en esa faceta culinaria, en que sea apetecible, recetas que sean a la vez saludables. Y la verdad es que, por ejemplo, podemos conseguirlo, como decía la doctora, en pequeños cambios. Antes comentabas tú que era el azúcar añadido y no solo se trata, como comentaba la doctora, de añadir el azúcar en el café, que eso lo vemos todos. El problema está en los alimentos procesados y ultraprocesados, que tú no te esperas que, no sé, una salchicha tenga azúcar. Pero es que, pues fíjate, no me lo imaginaba. Claro, el azúcar no solo es un edulcorante, sino que dentro de muchas recetas o dentro de muchos alimentos procesados funciona como un conservante o un potenciador de sabor. Entonces, por eso no te esperas que una salchicha tenga azúcar o que un producto tenga unos almidones que en teoría no tiene que tener. Y que estés intentando jugar mucho con el sabor de esas cosas saludables. Es un poco la idea. Mira, sí, lo que tratamos de hacer son recetas en las que el producto es muy protagonista, la manipulación o los métodos de cocinado no son muy agresivos para no alterar las propiedades y que luego los sabores congenien. Que todo junto congenie. Y luego no solo es que comamos saludable y que nos sepa bien, no, como antes decía la doctora, bueno, las judías verdes con la patata, y dice, bueno, le podemos hacer un sofrito de ajo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, podemos echarle un poco de cúrcuma, podemos intentar potenciarlo con algunos toques de cocina. Es muy importante intentar evitar las frituras, los rebozados, que nos aumentan las kilocalorías de un producto sin aportarnos a nivel nutricional nada. Ahí está el problema luego de los engordes, ¿no? Por decirlo de alguna manera, los malos hábitos de comer. Y resulta que cuando hicimos el primer libro se nos planteó la posibilidad de decir, bueno, aquí sobre la población que hay que trabajar son los niños. ¿Por qué? Pues porque según los estudios, y si no me corregirá la doctora, la mayor parte de los cánceres que se desarrollan por malos hábitos nutricionales, estos malos hábitos son los que mantenemos en la infancia. Es decir, que lo mal que comemos en la infancia luego nos pasa factura cuando somos adultos. Y entonces, nosotros que hemos visto esa faceta, intentamos ver cómo podemos hacer una nutrición saludable para unos niños que hay que iniciar que coman legumbres, verduras y que coman poquita carne roja, mucha carne blanca y sobre todo mucho pescado azul. Porque de hecho creo que la obesidad en los niños cada vez está creciendo más, ¿no? Sí, está creciendo de manera totalmente desproporcionada, está aumentando la tasa de diabetes y es que esa es una de las causas del cáncer. Lo que decía Pablo, al final el cáncer no pasa porque comas mal. Un problema súper importante porque esos niños, estamos ya criando a niños enfermos realmente, ¿no? Y es muy importante abordarlo. A mí me gustaría preguntarle a Pablo por las dudas que me pregunta a mí la gente en la consulta, cuando yo le digo, ¿tiene que comer usted pescado azul? Me dice, pero es que se me seca mucho la boca porque muchos pacientes tienen menos saliva, les cuesta. ¿Qué consejos les podemos dar para que ese pescado que se tomen esté más jugoso? ¿Qué formas de cocinado? ¿Cómo pueden hacer para que lo tomen mejor?
Mira, para mí la primera recomendación para las personas que tienen dificultad al tragar o les cuesta por sequedad o lo que sea, sería invitarlos a probar el hacerlo en el horno a una temperatura relativamente moderada, unos 120, 140 grados, cocinarlos durante un poquito más de tiempo, porque así lo que conseguimos es no degradar las gelatinas que tiene el propio pescado y que luego resulte más jugoso. Y otra opción también sería cocinarlo en el horno en papillote, como nosotros mencionamos en el libro. Todos los vapores que se generan en la cocción del pescado, digamos, quedan embebidos dentro del propio pescado y nos resulta más meloso y más fácil de cocinar. Esto sería muy fácil. Yo muchas veces digo que tenemos que intentar evitar un poco la cocina rápida y hacer un poquito más una cocina un poco más elaborada. Y para mí juega un papel muy importante el horno, porque no nos aporta como la sartén cuando freímos, que estamos teniendo un exceso de grasa. En el horno tenemos lo que ponemos, no hay nada más, y simplemente con los vapores y los jugos de los alimentos conseguimos concentrarlos y conseguimos no perder más nutrientes. Qué importante lo del horno, porque por ejemplo los alimentos lo ideal es tomarlos a la plancha, al horno. Las frituras deberíamos evitarlas, la barbacoa, las cosas a la brasa. Y es que yo una vez que Pablo cocinó una tortilla de patata al horno, yo decía, pero esto no vas a ver a tortilla de patata. A ver, o sea, tortilla de patata es con la patata frita, y efectivamente sartén, claro. Sí, pues la verdad es que nos puedes contar un poco el truco, ¿no? Pero estaba muy bien y muchísimo más sana, claramente. Sí, ya digo que investigamos sobre recetas para intentar eliminar calorías que son superfluas y que incluso son perjudiciales por excesos de grasa y demás. En el caso de la tortilla de patata, vimos que asando la patata en el horno, haciendo el procedimiento tradicional de la tortilla, como cuando vamos a freírla en la sartén, pero en lugar de sumergirla en aceite, lo que hacemos es, bueno, en mi caso tengo como unos pequeños espolvoreadores de aceite para intentar minimizar la cantidad de aceite que tenemos, o bueno, podemos echar un chorrito y removerlo bien para que todo el aceite que tengamos llegue, impregne a toda la patata. Por cierto, y interrumpo, siempre oliva virgen extra, no lo de tener aceite de girasol para determinadas cosas y el oliva virgen extra solo para aderezar. Muy importante esto, porque tiene antioxidantes. Cualquier cosa. Pues eso, como decía, impregnamos con una película muy suave de aceite de oliva virgen extra y lo metemos en el horno. Nos va a llevar un poquito más de tiempo. Yo lo meto, como decía antes, a una temperatura de unos 120-140 grados. Y esto nos da un resultado en el que la patata está completamente pochada igualmente, y a la hora de elaborarla, cuando batimos los huevos y vamos a cuajarla en la sartén, también echamos muy poquita grasa y conseguimos un resultado que no es evidentemente al 100% la tortilla a la que estamos acostumbrados, pero yo garantizo que está al 90%. Mis hijos, que son unos grandes comedores de tortilla de patata, les gusta, la admiten bien, y la diferencia a nivel de salud es muy importante. Hay otra cosa que me gustaría preguntarte, porque además esta es una cosa que a mí me ha costado mucho. Sabéis que es muy frecuente que los pacientes que están con algún tratamiento oncológico, con una quimioterapia, lo que sea, tienen alteración en el gusto. De hecho, se quejan, dicen que no tengo apetito y que no me sabe a nada, me sabe todo metálico. ¿Cómo puedo hacer? Y yo al principio les decía, yo qué sé, pues aderécelo un poco más, échele, pero solo se me ocurrían cosas ácidas, échele un poco de limón, ¿no? Es que el limón, como tienen heridas en la boca, la mucositis, pues les afecta, ¿no? Y entonces Pablo sabe algunos consejos, ¿no? Para intentar fomentar ese sabor, ¿no? Hacerlo más intenso, pero con cosas que sean además que ellos puedan tomar, que no sean eso. Sí, ahí nos ayudan mucho las hierbas aromáticas y las especias. Incluso yo utilizo majados de frutos secos, pues tipo pistachos, avellana, almendra, y junto con este majado que machacamos bien, bueno, en el mortero o en lo que dispongamos en la cocina, le añado un poquito de hierbabuena, puede ser un poquito de salvia, puede ser un poquito de orégano fresco o seco, romero, tomillo. Esto nos va a realzar a la vez que estamos alimentando nuestra microalimentación,
porque todas estas hierbas aromáticas y los frutos secos son muy saludables o muy buenos en cuanto al aporte micronutricional, por decirlo de alguna manera. Es que esto además es súper importante porque no solo mejora la sensación gustativa del paciente, sino que además los pacientes tienen problemas de pérdida de peso. Entonces esos frutos secos, como tú bien decías antes, tienen muchas calorías. Es entonces una manera también de darles más calorías de una manera que no se enteren mucho. A mí me llamó la atención una vez que Pablo, cuando estaba elaborando las recetas del libro, que luego nos las comíamos porque estaban muy ricas, estaban muy buenas, pues hizo un aderezo de este tipo y añadió semillas de chía y estimulan muchísimo la saliva, aquellas semillas. Sí, yo recuerdo meter aquello en la boca y decir, y esto es súper importante también para las personas que tienen la boca seca, para que lo puedan tomar, porque es algo súper importante. Es una anécdota graciosa, porque con esto de las hierbas aromáticas, yo llegué en la cocina donde estaban haciendo las recetas y de repente veo como una caja grande llena de plantitas, de macetitas. Y digo, ay, han traído plantas. Y dice, no, que son para comer. Digo, que son para comer, porque es que se utilizan para este tipo de cosas, ¿no? Que es importante. Luego ¿Y qué cantidad de almendras y de frutos secos son recomendables al día que sea sano? Normalmente creo que hay un refrán español que dice que hay que comer unas 3 nueces al día, ni más ni menos. Y yo creo que son pequeños aportes, estamos hablando de 20 gramos, 30 gramos, y eso, por ejemplo, para hacer un majado que te puede servir para aliñar una ensalada, un pescado o una carne blanca, por ejemplo, una pechuga de pollo o pavo, que es más saludable que el pollo, que no tiene tanta hormona, pues te sirve eso, unos 30 gramos de frutos secos más la hierba aromática más el aceite y un poquito de vinagre, si queremos potenciar, te sirve para comer y para cenar. Y dentro de lo que es la carne, ¿hay alguna carne? Bueno, pues imaginaos que no sé, ternera, pollo, yo soy muy de eso. ¿Alguna manera de que sea más saludable? Mira, normalmente tenemos que evitar comer ternera. La Organización Mundial. Sí, ya digo que todos los ricos nos lo quitan. Normalmente la Organización Mundial de la Salud se habla mucho de la pirámide nutricional y ahora digamos que se va tendiendo hacia un plato que contenga como 75% de verduras, legumbres y frutas y un 25% de aporte de proteína animal, que bien puede ser carne blanca, que es la más saludable, o bien pescado. De los pescados, normalmente el azul, por todos los ácidos omega 3 y todas las propiedades, digamos, nutricionales, más beneficiosa. La ternera dicen que debemos de comerla una vez cada 15 días. O sea que no nos podemos permitir tantos lujos si queremos seguir una dieta saludable. Normalmente hay que tender mucho más a una dieta basada en las verduras y en las legumbres, más que en la proteína. La proteína, lo que es muy importante es que no debemos eliminarla de la dieta, y las personas vegetarianas en esto tienen sus dificultades, ¿no? Porque toman proteína vegetal, pero no es lo mismo. Tiene que ser una parte realmente importante, ¿no? Porque es la masa muscular depende de ello, y en los pacientes oncológicos además necesitan el doble de proteína que una persona que no esté pasando ese proceso, porque su propio músculo es como que trabaja el doble, ¿no? Para luchar contra la quimio, contra el propio tumor y todo esto. Entonces, dentro de lo que son las carnes, la carne procesada es la que deberíamos de suprimir prácticamente y tomar muy ocasionalmente: el chorizo, el bacon, las salchichas. Yo, de hecho, la verdad es que cada día que voy viendo esta comida ya me resulta como más, ¿no?, difícil de tolerar, porque es verdad que al final se sabe que si comes 50 gramos de carne procesada diarios tienes un 18% más de riesgo de cáncer de colon, y esto está totalmente demostrado. Y comer carne procesada es fácil porque el jamón york es carne procesada, por ejemplo. Entonces, entonces bueno, esto es fácil. Lo tenemos como muy saludable, ¿no? Sí, efectivamente. Siempre, yo me acuerdo cuando antes caías malo, tu madre te preparaba una tortilla francesa y un poco de jamón york, ¿no? Efectivamente, es lo primero que tomaba. Sí, entonces es importante, pues eso, el tener en cuenta que ese tipo de alimentos no significa que no los podamos tomar nunca, pero no pueden ser una parte de nuestra dieta diaria. Yo creo que tenemos que hacer, pues eso, una dieta sana habitualmente, y luego de vez en cuando, pues por supuesto, uno va, come con su familia, disfruta y se toma lo que haga falta, ¿no? Porque eso no pasa nada, pero es importante
importante cuidar esos hábitos alimenticios, porque se ha visto, como decía Pablo, la mala alimentación es responsable del 30% de los cánceres y el tabaco del 25%. O sea, es peor comer mal que fumar. Y esto lo repito mucho porque a la gente le impacta y dice, ¿pero qué me está diciendo? Vamos, ¿no? Que si estás comiendo, si fumas y luego vas a menudo a comerte unas hamburguesas de estas de la leche y tal, pues que tienes un 50 y tantos % para tener algo, ¿no? Eso es, comprando papeletas para todo esto, ¿no? De hecho, la incidencia del cáncer está aumentando exponencialmente y precisamente es porque no somos conscientes que nuestros hábitos de vida pues van a hacer todo esto, ¿no? Uno piensa que el cáncer que es te toca, que es genético y que tú no puedes hacer nada por evitarlo, y eso es muy importante que la gente sepa que no es así, que se puede prevenir. Y hay un factor que creo que influye mucho, que es nuestros hábitos alimenticios están directamente relacionados con nuestra cultura gastronómica, con nuestros usos habituales. Y creo que ahí es donde debemos de incidir. Sí. Y también quería hacer otro apunte, que es que parece que siempre hablamos de cocinar como para que sea saludable y que tenga muy pocas calorías. Y por ejemplo, en algunos pacientes oncológicos hemos desarrollado recetas en las que las hacemos hiperproteicas o hipercalóricas, porque en pequeñas cantidades necesitan comer un aporte nutricional muy importante. Pues todo esto y mucho más está en el libro Cocinando tu salud, se llamaba, ¿no? Sí. Que escribieron Pablo y la doctora Elizabeth, y que lo pueden encontrar en cualquier sitio, ¿verdad? Sí. Pues ya nos hemos comido el rato que pasamos acercándonos al mundo de la salud, doctora. Se nos pasa volando, la verdad, Roberto, pero bueno, muy interesante. Muchas gracias, Pablo, por venir. Gracias por invitarme. Gracias.